El doctor Carlos Alballero nos va a hablar de las nuevas guías del ADA y del EASD, manejo de paciente diabético con enfermedad vascular cerebral y o enfermedad renal. Doctor Alballero. Buenos días. La Asociación Americana de Diabetes, que es ADA, y la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes, que es el EASD, todos los años publican unas guías de manejo del paciente diabético. Este año fueron publicadas, todos los años lo hacen en el mes de enero, hay un suplemento en la revista Diabetes Care y la revista Diabetología, donde publican estas guías, y este año igual se publicaron en enero. Mas sin embargo, el mes pasado hicieron como una actualización en las guías, y estas se presentaron en el Congreso de la Asociación Europea de Diabetes, que se realizó en Berlín, donde tuvimos la posibilidad, el orgullo de estar Rafael Orellana, David Chicas y yo, que somos los que vamos a presentar estas actualizaciones en las guías. Y entonces este es el centro de convenciones donde nos estuvimos empapando del conocimiento de las guías, pero hubo oportunidad para empaparnos de otras cosas también. Y vean que las guías, han habido guías, todos los años se publican guías, hay muchas organizaciones que publican guías, está la Asociación Latinoamericana de Diabetes, las guías canadienses, hay unas guías israelitas, hay guías hindúes, hay guías, bueno, muchas guías, mas sin embargo, estas han ido cambiando con el tiempo, con la aparición de nuevos estudios, con nuevos medicamentos que nos dan algunos beneficios adicionales al control de la glucosa. Y el objetivo de las guías es que nosotros lleguemos a las metas. Ustedes saben que tenemos metas a las cuales los pacientes deberían de llegar, metas de glucosa. La Asociación Americana de Diabetes dice que para la mayoría de pacientes el valor de hemoglobina glucosilada debería de ser menos de 7. Este es el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, que dice que debería de ser menos de 6.5. En personas jóvenes que no hacen hipoglicemia o que no tienen comorbilidades u otras complicaciones, nosotros lo podríamos llevar a menos de 6.5. ACE para todos dice que tienen que ser menos de 6.5. Y en personas con antecedentes de hipoglicemia, personas arriba de 65 o de 70 años que tienen otras comorbilidades o complicaciones, principalmente complicaciones cardiovasculares, la meta según la ADA puede ser hasta menos del 8%. Pero el objetivo de la guía es que nosotros, a través de los lineamientos que ellos dan para tratar al paciente diabético, es que nosotros alcancemos estas metas de tratamiento. Y el otro objetivo de las guías es evitar las complicaciones, que las complicaciones las vamos a evitar a través de llegar a las metas, complicaciones microvasculares principalmente, y estas van a depender de la meta de hemoglobina glucosilada principalmente. Pero también el objetivo es prevenir complicaciones macrovasculares. Y vean, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte de los pacientes diabéticos. Entonces es bien importante que nosotros prevengamos o disminuyamos el riesgo de enfermedad cardiovascular en los pacientes diabéticos, y esto no lo vamos a hacer a través de reducir los niveles de glucosa, sino que lo vamos a hacer dependiendo del tipo de medicamentos que usemos, y por eso es que las guías cambiaron, y por eso es que hay una nueva publicación, y esto creo que es nuevo para ustedes porque no lo van a haber oído anteriormente. Vean que el control glucémico y las complicaciones se ha demostrado que se han disminuido tanto en diabéticos tipo 1, disminución de retinopatía, nefropatía, neuropatía, 63%, 54% y 60% en el estudio de SCT, que fue en pacientes con diabetes tipo 1. O sea, el tratamiento intensivo de glucosa en pacientes diabéticos tipo 1 nos reduce complicaciones microvasculares. Y las complicaciones macrovasculares en pacientes diabéticos tipo 2, las complicaciones microvasculares también se reducen, sobre todo complicaciones de nefropatía y de retinopatía.
La enfermedad cardiovascular ha sido diferente hasta hace 3 años, donde no habían habido estudios ni medicamentos que demostraran que reducir la glucosa reducía el riesgo cardiovascular. Vean, este es el estudio Advance que se presentó hace 10 años, en donde hubo reducción de enfermedad microvascular en los pacientes diabéticos tipo 2 que estuvieron asignados a la terapia intensiva, pero no hubo reducción del riesgo macrovascular de la enfermedad cardiovascular. Y es así que no solo el estudio Advance, sino que el estudio ACOR, el UKPDS, aunque disminuyeron los niveles de hemoglobina glucosilada y alcanzaron la meta de 7, no disminuyeron el riesgo cardiovascular. Entonces, no es suficiente reducir los niveles de hemoglobina glucosilada y de glucosa para disminuir el riesgo de enfermedad cardiovascular y muerte por enfermedad cardiovascular. Vean, aquí está el estudio ACORD, que eran diabéticos tipo 2, tratamiento convencional, tratamiento intensivo, donde no hubo diferencia en el riesgo cardiovascular. Este es el estudio Advance, este es otro estudio similar que es el estudio BADT, y ninguno de ellos había demostrado tal diferencia. Más sin embargo, esos estudios lo que demostraron que a mejor control glucémico iba a haber mayor riesgo de hipoglicemia. Vean, control intensivo, las barras rojas, mucho más riesgo de hipoglicemia que en los pacientes que estaban en el control convencional, que tenían la hemoglobina glucosilada un poco más alta. Y vean que el riesgo de hipoglicemia severa se ha asociado a riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares, de acuerdo a los resultados del estudio Advance y del estudio BADT. Entonces las guías nos tienen que llevar hacia el tratamiento del paciente, eficacia en la reducción de hemoglobina glucosilada, pero también debemos de tener cierta seguridad para prevenir la hipoglicemia y causar daños debido al control estricto de los pacientes. Y esto nos obliga a tener un algoritmo individualizado, y esto es lo que han tratado de hacer ellos a partir de este año, individualizar más el algoritmo de lo que había sido hasta antes de este. Fíjense que este fue el último, quizás el último algoritmo que apareció en el año 2015, 16 y 17, solo lo volvieron a retomar, donde ellos decían que después del estilo, que todo paciente diabético, nosotros deberíamos de iniciar al diagnóstico metformina e insistir en los cambios del estilo de vida. Lo que había mencionado el doctor Alvarado, reducción de peso, alimentación, ejercicio, que debe de ser fundamental, pero que nosotros a todo paciente diabético que lo recién diagnosticamos debemos de agregarle metformina. Y entonces las guías del 2015 decían que si no nos alcanzaba o si el paciente se escapaba al control glucémico con la metformina, ellos nos daban después de la metformina 6 opciones para hacer un tratamiento combinado con metformina: sulfonilureas, glitazonas, inhibidores de DPP4, inhibidores de SGLT2, agonistas de los receptores de GLP-1 o incluso insulina basal. Pero ellos no ponían en orden de prioridad cuál es la que nosotros deberíamos de usar, sino que ellos decían, bueno, ya el paciente falló la metformina, ya no está controlado con la metformina, agréguele cualquiera de estos 6. Y entonces decía, bueno, las sulfonilureas tienen riesgo de hipoglicemia, pero son más baratas. Las glitazonas tienen riesgo de que pueden retener retención de líquido los pacientes, no son tan baratas. Los inhibidores de DPP4, que son muy seguros, pero aquí el problema ya empieza a ser un poco el costo. Los inhibidores de SGLT2, que son medicamentos más nuevos, que tienen muchas ventajas, como vamos a ver más adelante, más sin embargo tienen algunos efectos secundarios como infecciones genitales micóticas. Los análogos de GLP-1, que son excelentes medicamentos, nada más que tienen 2 inconvenientes. Quizás el menos grave es que son inyectados, y aunque la gente no quiere inyectarse, pero son inyectados. Pero el principal inconveniente de los análogos de GLP-1 es el costo. Son bastante caros y por supuesto que muy poca gente puede tener acceso a pagar estos medicamentos, y por supuesto no están en el Sistema Nacional de Salud. Y finalmente la insulina. Pero entonces ellos decían, use lo que tenga a la mano o lo que usted crea más conveniente. Entonces la guía se volvía como muy al libre albedrío de lo que cada quien quisiera hacer, y esto es lo que ellos han tratado de cambiar ahora. Fíjense que ellos decían que el control de glucosa va a seguir siendo el enfoque principal, o sea, las guías eran meramente glucocéntricas.
y el objetivo era reducir la glucosa y alcanzar las metas de hemoglobina glucosilada. Que el impacto en el control de la glucosa en las complicaciones cardiovasculares seguía siendo incierto, lo mencionaban ellos, y de hecho así era hasta el año 2015, y que los mayores datos a largo plazo relacionados con el impacto cardiovascular se relacionan a otros tratamientos independientes del tratamiento de la glucosa. O sea, si nosotros, aparte de tratar la glucosa, controlamos colesterol, o sea, agregamos una estatina y controlamos bien la presión, eso nos va a hacer que reduzca el riesgo cardiovascular en los pacientes con diabetes tipo 2. Y entonces, ¿qué dice la nueva versión o las nuevas guías de qué hablan? Que se actualizan de acuerdo a la evidencia, a la última evidencia que se tiene con los últimos estudios, con los medicamentos más recientes de los últimos 3 años, que hay un mayor enfoque en la intervención en el estilo de vida, y esto no lo debemos de perder el enfoque, que lo más importante es hacerle conciencia al paciente en su alimentación, en el ejercicio, en que tiene que bajar de peso si tiene sobrepeso o está obeso, y que el mayor enfoque en los problemas relacionados con el paciente y el automanejo, los cuales tienen un impacto importante. O sea, el paciente tiene que tomar más protagonismo con su enfermedad. No solo tiene que estar dependiendo de lo que el médico le diga, sobre todo si están en una institución donde las consultas pueden ser cada 3 meses, cada 4, cada 6, o incluso hay instituciones donde las citas le dicen el próximo año venga a sacar cita para cuándo, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que tomar mayor protagonismo en cuanto a qué es lo que tiene que hacer. Al paciente se le debe educar en cuanto a qué es la enfermedad y qué es lo que tiene que hacer ante ciertas situaciones que se le puedan presentar. Y las selecciones preferidas de los agentes reductores de glucosa ahora se van enfocadas no solo a reducir la glucosa, sino que a reducirla, están orientadas con la nueva evidencia de los estudios de disminución de riesgo cardiovascular. Entonces, el enfoque general que nosotros debemos tener en el paciente diabético, debemos tener un régimen general de la diabetes que se basa en las preferencias del paciente y en las características clínicas, eso no lo debemos de perder de vista. Las metas de atención van a estar enfocadas a prevenir las complicaciones y mejorar la calidad de vida del paciente, y sobre todo hacer un uso de los medicamentos de acuerdo al mundo real, o sea, qué es lo que el paciente está en capacidad de hacer, tanto capacidad económica como capacidad de inyectarse insulina 3 veces al día, o tener 2 tipos de insulina, una basal y una rápida, de tal forma de que no se equivoca, porque a veces a mí me ha pasado que los pacientes me hablan y me dicen, mire doctor, fíjese que las 30 de lenta que me tenía que poner, me equivoqué y me puse 30 de rápida, ¿y ahora qué hago? Entonces eso sucede, y debemos de conocer a nuestros pacientes para ver si es capaz de poder discernir y no equivocarse entre qué es lo que se va a inyectar. El acceso, el costo del tratamiento, si tienen seguro o no tienen seguro médico, o qué les ofrece la institución a la cual les brinda el seguro médico. Y vea que el tratamiento del paciente debe ser en conjunto. O sea, el tratamiento de la diabetes debe ser el médico, el paciente, y ahora que la IDF, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, dice que debemos de involucrar a la familia. No solo con los pacientes mayores. A veces llegan pacientes mayores a la consulta y uno les pregunta, ¿y qué toma? Una pastillita blanca y una rosada, ¿y cuántas veces se la toma? No me acuerdo, es que me la dan, ¿verdad? Entonces, el paciente debe de involucrarse. Yo les digo, no es posible que usted tenga 5 años de tomarse el mismo medicamento y todavía no se haya aprendido el nombre. Y a veces no son 5 años, a veces son más, y los pacientes nunca saben qué es lo que toman. Y ellos no le ven la importancia, y lo primero que uno lo pregunta cuando ve a un paciente por primera vez, mire, ¿y qué es lo que toma? Porque para ajustar dosis de medicamento uno tiene que saber qué está tomando, porque si no, ¿qué va a ajustar? Y si usted dice, no, entonces le voy a dejar esto, y resulta que lo que usted le deja es lo mismo que ha estado tomando, no sale de nada el paciente, pero no es culpa de uno, sino que es culpa del paciente que ni siquiera sabe qué es lo que está tomando. Entonces, tenemos que involucrar al paciente en su tratamiento, en su enfermedad, involucrar a la familia, pero no involucrar a la familia de tal forma que el paciente se vuelva dependiente de otra persona. Hay pacientes
hombres usualmente que llegan y le digo, mire, ¿qué toma? Ah, no sé, es que a mí mi esposa me prepara la cajita de las medicinas, entonces ya solo me las tomo. Menos mal le digo que su esposa nunca le ha puesto veneno, porque si le pone veneno igual se lo va a tomar y ni cuenta se va a dar, ¿verdad? Pero hay gente así que se vuelve como que no le interesa la enfermedad, o creen que ellos únicamente con tomarse la pastilla van a resolver el problema. Entonces tenemos que involucrar a los pacientes, los tenemos que hacer parte del tratamiento y no solo receptores de los medicamentos, ¿verdad? Y para eso tenemos que enseñarles cuáles son los efectos de la enfermedad, ¿verdad? ¿Cómo afecta la enfermedad? ¿Cómo le va a afectar desde el pelo de la cabeza hasta las uñas de los pies? O sea, la diabetes puede tener todas las complicaciones que ustedes se imaginen. Entonces, vean, tenemos que revisar y llegar a un acuerdo con el paciente en el plan de manejo. Porque puede decir que nosotros le digamos, vaya, mira, se va a inyectar insulina 3 veces al día, y al salir del consultorio el paciente diga, este doctor cree que yo me voy a inyectar si eso deja ciego. O sea, tenemos que preguntarle al paciente si él está convencido que necesita inyectarse y si lo va a hacer. Porque por más que nosotros se lo pongamos una receta, si él no está convencido, por supuesto que no lo va a hacer. O si le damos una receta de un medicamento que cuesta X cantidad de dólares y el paciente tiene el salario mínimo, por supuesto que va a ir a la farmacia y le va a decir, no, mire, no lo voy a llevar. Y tampoco se lo va a beber porque no lo puede comprar. Entonces tenemos que ver todos esos detalles, si el paciente está en capacidad de tomarlo, si el paciente tiene la conciencia que necesita tomarlo o que lo necesita aplicárselo, para ver si va a seguir el tratamiento que nosotros le estamos prescribiendo. Una monitorización y apoyo permanente. El paciente debe de tener un glucómetro o un medidor de glucosa, sobre todos los pacientes que se inyectan insulina. Una vez un médico dijo, inyectarse insulina sin medirse la glucosa es como manejar con los ojos vendados. ¿Cómo sabe usted cuál es la dosis óptima de insulina si el paciente lo único que hace es medirse una glucosa cada 3 meses? Imposible. O sea, no puede usted ajustar dosis. No sabe si le da hipoglicemia, si no le da hipoglicemia, si después de comer se sube la glucosa o no se sube la glucosa. O sea, con una glucosa, aunque fuera una vez al mes, es imposible. Entonces el paciente tiene que tener un monitoreo constante, aun y cuando use únicamente hipoglicemiantes orales y sobre todo se utiliza insulina. Implementar un plan de manejo y ponerle metas al paciente. Metas en cuanto a valores de glucosa, de hemoglobina glucosilada, de peso, metas de ejercicio, cuánto tiempo va a hacer ejercicio, cuántos días a la semana, qué tipo de ejercicio va a hacer, pero el paciente debe estar comprometido a que va a cumplir esas metas. Debemos de evaluar las características de cada paciente, ¿verdad? Porque no es lo mismo un paciente que tenga 30 años a un paciente que tenga 70 años. O un paciente que ya tiene problemas de pie diabético que le va a limitar mucho su actividad física, o un paciente que no tenga problemas de pie diabético, o un paciente que hace hipoglicemia o que ya tiene enfermedad cardiovascular. Necesitamos evaluar en una forma integral el paciente. Eso tenemos que considerar para la elección del tratamiento. Comparta la toma de decisiones, o sea, el paciente tiene que estar de acuerdo en lo que en lo que vamos a hacer, ¿verdad? Tiene que compartir eso. Y por supuesto que el plan de manejo debe de ser específico, o sea, el paciente debe saber con precisión qué es lo que va a hacer. Debemos de tener unas metas que el paciente pueda alcanzar y que puedan ser medibles las metas, o sea, valores de hemoglobina glucosilada, valores de glucosa, libras de peso. Las metas deben de ser realistas, por supuesto. Si pesa 300 libras no le vamos a decir, mire, quiero que llegue a 200 libras, porque el paciente va a decir a 200, está loco, ¿verdad? Le podemos decir, bueno, mire, va a bajar 10% de peso, en los primeros 6 meses va a bajar 30 libras y el paciente, bueno, dice 30 libras probablemente no es tan descabellado. Pero le tenemos que poner tiempo, o sea, no es posible que el paciente llegue a los 3 meses y el paciente siga con un control igual o a veces peor con el que nos llegó la primera vez. Entonces las metas, nosotros debemos de poner tiempo para que esas metas se vayan cumpliendo. Y entonces de este algoritmo que habíamos mencionado, que estaba hasta el año pasado, desde el año 2015 hasta el año pasado, donde nos dejaban a libre albedrío de escoger el segundo medicamento después de la metformina, ahora sí se ha complicado un poco más, porque este es el algoritmo que nos proponen.
y vamos a utilizar el segundo medicamento de acuerdo a muchas características de los pacientes. Yo voy a hablar de dos características en particular: si el paciente tiene o no tiene enfermedad cardiovascular, o si el paciente tiene o no tiene enfermedad renal crónica. Luego es si nosotros necesitamos evitar hipoglicemia, si necesitamos que el paciente baje de peso, si el paciente es obeso o tiene sobrepeso, e incluso ahora dicen, dependiendo de las capacidades económicas del paciente o el acceso que tenga a los medicamentos, que eso lo va a hablar posteriormente el doctor David Chicas. Entonces vean, el primer punto, nosotros lo primero que tenemos que evaluar después de que el paciente ya falla a la metformina es saber si el paciente tiene o no tiene enfermedad cardiovascular establecida. Si ha tenido un infarto, si ha tenido un ACV, si tiene enfermedad arterial periférica, o aunque no haya tenido un infarto, pero si al paciente ya le pusieron un stent, el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida, ¿verdad? Entonces eso es lo primero que tenemos que evaluar. Ya vamos a ir viendo en detalle cada uno de estos puntos, pero el primero es si tiene enfermedad arterial establecida o enfermedad renal crónica. Entonces, si no tiene, entonces el otro punto es ver si es importante minimizar el riesgo de hipoglicemia, sobre todo si los pacientes tienen otras comorbilidades. Si no tiene enfermedad cardiovascular establecida, sí es importante que el paciente baje de peso. Y en la baja de peso incluso incluyen la cirugía bariátrica. Y finalmente, si no tiene enfermedad cardiovascular establecida, si el problema del paciente, el costo de los medicamentos también se vuelve un problema para los pacientes. Entonces, ¿cuál es la terapia de primera línea? ¿Qué es lo primero que le vamos a dar a los pacientes diabéticos? Metformina, ¿verdad? Entonces, incluso aquí ha cambiado un poco, porque antes decía que teníamos que ir en un tratamiento escalonado. Primero empezar con metformina y si el paciente no disminuía la hemoglobina glucosilada a menos de 7, que es la meta, entonces agregáramos un segundo medicamento. Ahora, ellos se vuelven, la metformina sigue siendo el medicamento de elección por el costo y porque ha demostrado seguridad a través de los años. La metformina tiene 61 años de estar en el mercado, ¿verdad? Ha demostrado seguridad. Los únicos efectos secundarios importantes son los gastrointestinales, que al suspenderla desaparecen. No hay efectos gastrointestinales que sean como de forma crónica. Entonces en el 2015 decía que el tratamiento tenía que ser escalonado. Ahora también hablan de un tratamiento escalonado, pero ellos dicen, si su paciente llega con un valor de hemoglobina glucosilada 1.5 por arriba de su meta, usted ya no puede empezar con monoterapia, usted tiene que empezar con una terapia doble. Es decir, que el paciente llega con 8.5 de hemoglobina glucosilada y usted lo quiere llevar a 7, ya metformina no le va a alcanzar, porque la metformina no baja más de 1.5 la hemoglobina glucosilada. O si llega con 9 o con 10, o sea, si usted le agrega solo metformina, está retrasando alcanzar el control en este paciente. Entonces, ellos ahora dicen que si el paciente está por arriba de 8.5 hemoglobina glucosilada, uno debería de empezar con una terapia doble. Y que en cuanto a la terapia combinada inicial, que antes no se proponía mucho y ahora sí en los pacientes que están más descontrolados, existe evidencia suficiente de que la terapia combinada inicial nos hace mantener el control glucémico durante más tiempo, y esa es una de las ventajas, y detiene, ¿verdad?, o hace más lenta la progresión de la enfermedad. Entonces esa es la ventaja de empezar con una terapia combinada desde el momento del diagnóstico. Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida o enfermedad renal crónica? Hasta el año pasado no había ninguna diferencia con este tipo de pacientes, y ahora sí hay una diferencia con este tipo de pacientes. Y entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Si lo que predomina en el paciente es que tenga enfermedad cardiovascular establecida, o sea que nosotros de inicio tenemos que evaluar al paciente a ver si tiene enfermedad cardiovascular, entonces aquí deberíamos de utilizar o un análogo de los receptores de GLP-1 o un inhibidor de los transportadores de sodio glucosa a nivel renal, un inhibidor de los SGLT2, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular establecida.
porque son los dos grupos de medicamentos que han demostrado reducción del riesgo, tanto de los eventos primarios, que es infarto, ACV y muerte por causa cardiovascular, además de muerte por causa cardiovascular. Entonces le deberíamos de agregar o el uno o el otro, SGLT2 o análogos de GLP-1. Si no alcanzamos la meta, entonces ¿qué vamos a hacer? Y muchos pacientes no alcanzan la meta con 2 medicamentos. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer, si los tenemos con un análogo de GLP-1, y además de la metformina, por supuesto, ellos sugieren que deberíamos de agregarle el otro grupo, un inhibidor de SGLT2. Y si por alguna razón el paciente no puede, por efectos secundarios o porque no puede pagarlo, entonces la siguiente opción debería de ser un inhibidor de DPP4. Y si el paciente está con un análogo de GLP-1, suspendemos el análogo de GLP-1 y ponemos el inhibidor de DPP4. O más bien, no sería una opción darle un DPP4 a quien ya tiene un inhibidor de GLP-1, porque son medicamentos que tienen un mecanismo de acción similar. A continuación, insulina basal puede ser una opción. Y finalmente las glitazonas, que creo que aquí ya no existen las glitazonas, y al final de la cadena ponen las sulfonilureas. Sin embargo, hay ocasiones donde después de pasar con un inhibidor SGLT2, la opción podría ser una sulfonilurea si es lo único que tenemos a la mano o si es lo único que el paciente pudiera pagar. ¿Qué pasa si los pacientes tienen insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica? No tienen enfermedad cardiovascular, pero el paciente tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica. Si tienen insuficiencia cardíaca, los medicamentos de elección van a ser los inhibidores de SGLT2. Ellos han demostrado disminuir el riesgo en una forma importante de hospitalizaciones por falla cardíaca en pacientes diabéticos. O si los inhibidores de SGLT2 no son tolerados o están contraindicados por la tasa de filtración glomerular, entonces vamos a agregar un análogo de GLP-1. Entonces, en este grupo de pacientes que tienen enfermedad cardiovascular o falla renal crónica, los medicamentos de elección van a ser inhibidores de SGLT2 o análogos de GLP-1. Y si lo que predomina es insuficiencia cardíaca, SGLT2, pero si los SGLT2 no se pueden utilizar por efectos secundarios o por contraindicación, entonces serían los análogos de GLP-1. Si ya tenemos estos medicamentos y no alcanzamos a la meta, entonces definitivamente en los pacientes con insuficiencia cardíaca debemos de evitar las glitazonas, porque eso pueden agravar la insuficiencia cardíaca, pero entonces debemos de utilizar medicamentos que han demostrado tener seguridad cardiovascular, ¿verdad? Otra clase, como por ejemplo los inhibidores de DPP4, que no sean saxagliptina, ¿verdad? Y esto en pacientes que no tienen análogos de GLP-1, o si no insulina basal, o finalmente sulfonilureas. Recuerden que estas son lineamientos, pero que nosotros los tenemos, y por eso es que el doctor Chica va a hablar de los pacientes que también pueden acceder a este tipo de medicamentos por el costo, que vamos a hacer en pacientes en los cuales no tenemos todo este armamentario. No es que si no tenemos estos medicamentos no le vamos a poner algo le vamos a tener que dar. Y vean, ¿cuáles son los mejores medicamentos en cuanto a que reducen más la glucosa? En jerarquía de los análogos de GLP-1, liraglutide, luego semaglutide, que no tenemos aquí, ni exenatide de liberación prolongada, que es semanal, que tampoco tenemos a la disponibilidad aquí. Y de los medicamentos de los inhibidores de SGLT2, la empagliflozina y luego la canagliflozina. Como medicamentos reductores de glucosa se prefieren los SGLT2 o los análogos de GLP-1 en pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que, como habíamos mencionado, se han observado reducciones significativas, sobre todo en hospitalizaciones por falla cardíaca en este tipo de pacientes. Y aquí en los inhibidores de SGLT2, el que se prefiere es la empagliflozina, porque es el que tiene más evidencia en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular. Y en los análogos del GLP-1 el que se prefiere es la liraglutida, que es lo que tiene más evidencia. Y ahora vamos a ver cuáles los estudios que respaldan estas guías que acabamos de ver. Vean, estos son los estudios de liraglutide, semaglutide, canagliflozina y empagliflozina en cuanto a reducción de riesgo cardiovascular. El MACE
Es el objetivo compuesto de infarto de miocardio, ACV veno fatal y muerte por causa cardiovascular. Entonces, el estudio líder, que es de liraglutide, logró reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, logró reducir el MACE. El estudio SUSTAIN, que es semaglutide, que no lo tenemos aquí, también logró reducir el riesgo cardiovascular. Empagliflozina, vean que también logra reducir, y canagliflozina con el estudio CANVAS. Y ahora el otro punto es muerte por causa cardiovascular. Vean que tanto liraglutide, empagliflozina, los dos lograron disminuir muerte por causa cardiovascular. Y aquí vamos a poner los números de cada uno. Vean, reducción del 13% de MACE y 22% de muerte por causa cardiovascular, 14% del MACE y un 38% de muerte por causa cardiovascular, la empagliflozina, que es como su mayor fortaleza. El SUSTAIN, un 24% de reducción del MACE, no hubo diferencia estadísticamente significativa en la muerte cardiovascular, y canagliflozina, 14% del MACE, y tampoco hubo diferencia significativa en muerte cardiovascular. Pero los cuatro los cuatro medicamentos han demostrado reducción del riesgo cardiovascular. Y vean, estos son los pacientes con insuficiencia cardíaca, que aquí tanto empagliflozina como canagliflozina han demostrado reducir, y más o menos igual, un 35 y un 33% el riesgo de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. De hecho, ya hay estudios que se están haciendo en pacientes no diabéticos que tienen insuficiencia cardíaca con ese grupo de medicamentos, y parece que el resultado puede ser positivo. O sea, ya van a tener otra indicación, no solo para tratar diabetes, sino que para tratar insuficiencia cardíaca. Tanto liraglutide como semaglutide no tuvieron ningún efecto positivo en la disminución del riesgo de insuficiencia cardíaca, y por eso es que para insuficiencia cardíaca se prefieren los medicamentos, los inhibidores de SGLT2. Y finalmente, la enfermedad renal crónica. Recuerden que también son los medicamentos de elección en enfermedad renal crónica. Liraglutide tiene efectos positivos sobre pacientes que tienen menos de 60 de tasa de filtración glomerular, disminuyen la progresión de amicro o macroalbuminuria. SUSTAIN 6 también, verán que esto todavía tiene más efecto en los pacientes con tasa de filtración glomerular hasta de menor de 30. El EMPA-REG también reduce la progresión a macroalbuminuria y tiene más efecto en pacientes entre 60 y 90 de depuración de creatinina. Y el estudio CANVAS, que también en la depuración de creatinina en los pacientes que tienen entre 45 a 60 tienen menor reducción del riesgo de la progresión de la enfermedad renal. Y aquí vean cómo relacionados los efectos a enfermedad renal crónica, cómo reducen el riesgo de la progresión de la enfermedad renal crónica en un 39%, en un 40% en PARREG y CANVAS, o sea, empagliflozina y canagliflozina. El liraglutide también reduce un 22% y semaglutide reduce un 36%. O sea, estos medicamentos también retrasan la progresión de la falla renal, la disminución de la tasa de depuración de creatinina, y disminuyen la progresión a microalbuminuria o a macroalbuminuria, e incluso los pacientes que ya tienen macroalbuminuria tienen alguna mejoría en la excreción de proteínas, pueden regresar de macro a microalbuminuria, y por eso es que son los medicamentos de elección en este grupo de pacientes con enfermedad renal crónica. Creo que esta es la última. No, tenemos una más. Entonces, siempre enfermedad renal crónica, vean, todos los puntos están por al lado izquierdo, que dice que sí tienen un efecto benéfico estadísticamente significativo los 4 grupos de medicamentos. Entonces, esto es lo que esta es la primera evaluación que tenemos que hacer nosotros en nuestros pacientes diabéticos. Tiene enfermedad cardiovascular, tiene falla renal crónica, tiene insuficiencia cardíaca, y a partir de ahí vamos a decidir si empezamos con estos medicamentos o podemos empezar con algún otro tipo de medicamentos. Muchísimas gracias, creo que las preguntas las vamos a hacer al final, ¿verdad?